¿Están seguros de que quieren votar contra mí? La pregunta de Elena quedó suspendida en el aire. Nadie respondió. Frente a ella, 11 miembros de la Junta permanecían sentados alrededor de una enorme mesa de cristal. Algunos evitaban mirarla, otros fingían revisar documentos para no mostrar el miedo en sus rostros. En el extremo de la mesa, Roberto, el presidente de la compañía, mantenía las manos cruzadas y una expresión de absoluta seguridad. Elena los observó uno por uno. Había pasado 6 años construyendo su carrera en aquella empresa. Había llegado cuando apenas tenía experiencia, había trabajado noches enteras, había salvado proyectos que parecían condenados al fracaso y, finalmente, había conseguido convertirse en la directora del departamento que generaba una parte importante de los ingresos de la compañía. Y ahora estaban a punto de expulsarla, por un delito que no había cometido. La decisión ya está tomada, dijo Roberto con frialdad. La votación solo es una formalidad. Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Pero no bajó la mirada. Entonces, ¿por qué me llamaron? Para darte la oportunidad de explicar tus acciones. Roberto empujó una carpeta hacia ella. Manipulación de informes financieros, transferencias no autorizadas, ocultación de pérdidas y uso indebido de fondos de la compañía. Elena abrió la carpeta. Sus manos no temblaron. Eso era lo que más sorprendía a todos. Dentro había correos electrónicos enviados desde su cuenta, autorizaciones digitales con su firma, registros de transferencias y capturas de pantalla que aparentemente demostraban que ella había utilizado su posición para desviar dinero. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Elena pasó lentamente las páginas. Esto es todo. Roberto levantó una ceja. No es suficiente. No. Una mujer llamada Marta, directora financiera, intervino. Elena, hay pruebas suficientes para iniciar acciones legales. ¿Acciones legales? Sí. Elena cerró la carpeta. Entonces supongo que ya llamaron a los abogados. Nadie respondió, y ese silencio fue la primera señal de que algo no encajaba. Si realmente creían que era culpable, ¿por qué no habían acudido directamente a la policía? ¿Por qué necesitaban una votación? ¿Por qué estaban tan desesperados por despedirla antes de investigar? Elena ya conocía la respuesta. Y llevaba 3 semanas esperando aquel momento. ¿Quién preparó estos documentos?, preguntó. Roberto respondió inmediatamente. El departamento financiero. Elena miró a Marta. Marta apartó la mirada. ¿Y quién confirmó que las transferencias fueron realizadas desde mi ordenador? Los registros informáticos, respondió Marta. ¿Los revisaste personalmente? Sí. Elena asintió lentamente. Entiendo. Roberto golpeó suavemente la mesa con los dedos. Si no tienes nada más que decir, procedamos. Elena levantó la mirada. Tengo mucho que decir. Roberto suspiró. Entonces habla. Elena se levantó. Pero primero quiero hacer una pregunta. Ya has hecho suficientes. Esta será la última. La sala quedó en silencio. Elena caminó hasta la pantalla que había detrás de la mesa. Conectó su computadora. ¿Recuerdan la transferencia de $2,4 millones del 14 de marzo? Marta asintió. Sí, según estos documentos fui yo quien la autorizó. Correcto. Elena amplió el registro. A las 9:42 de la mañana. Sí. Elena sonrió ligeramente. Entonces tenemos un problema. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Qué problema? A las 9:42 de la mañana yo estaba a más de 30.000 pies de altura. Nadie entendió. Elena mostró un documento. Ese día viajé a Madrid para una reunión con nuestros inversores. Mi vuelo salió a las 7:18 de la mañana. Marta frunció el ceño. Eso no demuestra que no pudieras haber autorizado la transferencia antes de subir al avión. Pero la transferencia se realizó desde mi ordenador a las 9:42 de la mañana. Elena señaló la pantalla. Y mi ordenador estaba apagado. Un murmullo recorrió la sala. Roberto se quedó inmóvil durante un segundo. Eso no significa nada. Significa mucho. Elena cambió de pantalla. Apareció un registro de acceso. Mi computadora fue encendida a las 9:37 de la mañana. Luego apareció otro. La sesión se abrió a las 9:39 de la mañana. Y finalmente otro. La transferencia fue autorizada a las 9:42 de la mañana. Elena miró a todos. 3 minutos después de que alguien utilizara mi identidad. Marta se quedó pálida. Podrían haber usado acceso remoto.
Exactamente. Elena señaló otro documento. Eso es lo que alguien hizo. Roberto cruzó los brazos. Entonces demuestra quién fue. Elena no respondió. En lugar de eso, volvió a la carpeta. La transferencia no fue la única. Pasó a la siguiente página. El 21 de marzo hubo otra. Luego otra. El 2 de abril, otra. El 17 de abril, otra. El 5 de mayo. La lista continuaba. Durante 5 meses alguien utilizó mi cuenta para realizar operaciones que yo jamás autoricé. Roberto se inclinó hacia atrás. ¿Y por qué no denunciaste esto antes? La pregunta hizo que Elena se quedara quieta. Por primera vez su rostro mostró algo diferente. Dolor. Porque lo intenté. Marta levantó la mirada. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Elena sacó su teléfono. Le envié un correo al presidente de la Junta. Todos miraron a Roberto. Él negó con la cabeza. Nunca recibí nada. Elena mostró la pantalla. Si lo recibiste. El correo apareció proyectado en la pantalla. Fecha, hora, destinatario, Roberto. Y debajo, una respuesta. Recibido. Lo revisaremos. Roberto palideció. Eso significa que sabías que alguien estaba utilizando mi cuenta. No sabía que fuera algo grave. Elena lo interrumpió. Entonces, ¿por qué 3 días después desaparecieron los registros de acceso? Nadie habló. Elena observó a Roberto. ¿Quién los borró? Roberto respiró profundamente. No tengo idea. Yo sí. Todos la miraron. Elena abrió otro archivo. Pero todavía no voy a decirlo. Roberto frunció el ceño. ¿Por qué? Elena regresó a su asiento. Porque quiero que ustedes mismos hagan la pregunta correcta. ¿Cuál? Ella miró a los 11 miembros. ¿Quién se beneficia de que yo sea culpable? La pregunta cambió el ambiente. Hasta ese momento todos habían tratado el asunto como un simple despido. Ahora comenzaban a comprender que podía haber algo mucho más grande detrás. Carlos, uno de los miembros más jóvenes de la Junta, habló por primera vez. Si tú eres inocente, alguien necesitaba convertirte en el chivo expiatorio. Elena asintió. Exactamente. ¿Para cubrir qué? Elena lo miró. Eso es lo que quiero descubrir. Roberto golpeó la mesa. Esto es ridículo. Tenemos pruebas contra ella. No, respondió Elena. Tienen documentos que alguien fabricó para que parecieran pruebas. Roberto se puso de pie. La votación continuará. Claro. Elena tomó una hoja. Pero antes quiero que miren esto. La proyectó. Era un registro de seguridad. Una puerta. Una hora. Un nombre. La sala quedó completamente silenciosa. Carlos se levantó. Ese registro es auténtico. Fue obtenido directamente del sistema de seguridad. Marta se acercó a la pantalla. Pero esa puerta solo puede abrirse con una tarjeta personal. Sí, ¿de quién es la tarjeta? Elena no respondió. Roberto miró la pantalla. Su rostro cambió, porque el nombre que aparecía allí era uno de los miembros de la Junta. Ricardo. Ricardo se puso de pie inmediatamente. Yo no entré allí. El registro dice que sí. Puedo haber perdido la tarjeta. Elena asintió. Eso también lo pensé. Entonces ya tienes la explicación. No. Elena amplió el registro. Porque tu tarjeta fue utilizada durante 4 noches diferentes. Ricardo dejó de hablar. Y hay algo más, continuó Elena. Mostró las cámaras. Cada vez que tu tarjeta entraba, alguien desactivaba las cámaras exactamente durante 7 minutos. Ricardo palideció. Yo no hice eso. Lo sé. La respuesta sorprendió a todos. Ricardo miró a Elena. ¿Entonces quién? Elena respiró profundamente. Esa es la pregunta que quería que hicieran. Roberto volvió a intervenir. Esto no prueba que Elena sea inocente. No, respondió ella. Pero prueba que la investigación está incompleta. Marta tomó la palabra. Deberíamos suspender la votación. Roberto negó con la cabeza. No, Roberto. La votación continúa. Elena lo miró fijamente, y en ese instante comprendió algo. Roberto no estaba nervioso por los documentos. No estaba preocupado por su reputación. Estaba preocupado porque la votación se detuviera. Eso significaba que el despido de Elena no era el objetivo final. Era una necesidad. Necesitaban sacarla de la empresa antes de que descubriera algo. Algo mucho más peligroso. Elena volvió a sentarse. Roberto repartió las papeletas. Procedamos. Uno por uno, los miembros comenzaron a marcar sus votos. Elena observaba en silencio. Primero Marta, luego Ricardo, después los demás.
Carlos sostuvo la papeleta durante varios segundos antes de escribir. Finalmente la dobló. Roberto recogió los votos. Los abrió. 1, 2, 3. Elena escuchaba cada número como si fuera un golpe. 8 votos en contra. 9, 10, 11. Roberto levantó la última papeleta. 11 votos en contra. Elena bajó la mirada, pero no parecía derrotada. Parecía tranquila. Demasiado tranquila. Roberto sonrió. Y un voto a favor. Elena levantó lentamente la cabeza. ¿Quién votó a favor? Roberto miró la papeleta. Se quedó callado. Elena sonrió. Dilo. Roberto tragó saliva. Yo. Todos se sorprendieron. Elena también fingió sorpresa. Tú. Roberto asintió. Sí. Elena lo observó durante varios segundos. Entonces dijo. Perfecto. Roberto frunció el ceño. ¿Qué? Elena se puso de pie. Eso era exactamente lo que necesitaba. Roberto dejó de sonreír. ¿Qué estás diciendo? Elena sacó un pequeño dispositivo de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Necesitaba que todos votaran. ¿Por qué? Elena pulsó un botón. La pantalla se volvió negra. Después apareció una sola frase. Evidencia final cargada. El rostro de Roberto perdió todo su color. Marta se levantó. ¿Qué significa eso? Elena miró a los 11 miembros de la Junta. Significa que ahora tenemos oficialmente registrada la decisión de despedirme. Carlos preguntó. ¿Y eso qué cambia? Elena respiró profundamente. Todo. Abrió el archivo final. Porque hace 2 años incluí una cláusula en el contrato del proyecto que ustedes aprobaron. Roberto dio un paso hacia atrás. No. Elena lo miró directamente. Si alguna vez intentaban retirar a la responsable del proyecto mediante pruebas manipuladas, el control del proyecto pasaría automáticamente a un comité independiente. La puerta de la sala se abrió. 2 abogados entraron. Detrás de ellos había 3 investigadores externos. Nadie entendía cómo habían llegado tan rápido. Roberto miró a Elena. ¿Qué has hecho? Ella respondió en voz baja. Lo único que podía hacer. Uno de los abogados colocó una carpeta sobre la mesa. La investigación independiente comienza ahora. Roberto se quedó paralizado, pero Elena todavía no había terminado. Se acercó a la pantalla. Y antes de que comiencen, abrió el último archivo. Quiero mostrarles quién estuvo detrás de todo. La fotografía apareció. Todos miraron. Y entonces el silencio se convirtió en horror, porque el rostro que apareció en la pantalla no pertenecía a Roberto, ni a Ricardo, ni a ninguno de los miembros de la Junta. Era alguien en quien Elena había confiado durante años. Alguien que estaba sentado en aquella misma sala. Elena miró lentamente a la persona. Ahora sí podemos empezar a hablar. La fotografía seguía congelada en la pantalla. Nadie respiraba. Elena permanecía de pie mirando a la persona cuyo rostro acababa de aparecer ante todos. Era Carlos, el hombre que durante años había trabajado junto a ella. El hombre que aquella mañana había fingido no saber nada. El hombre que había sido el único miembro de la Junta que parecía dudar antes de votar. Carlos se levantó lentamente. Elena. Ella levantó una mano. No digas mi nombre. Carlos se quedó inmóvil. Puedo explicarlo. Eso es exactamente lo que quiero que hagas. La puerta permanecía custodiada por los investigadores externos. Roberto ya no tenía el control de la sala. Por primera vez desde que había comenzado la reunión, nadie podía ordenar a nadie que saliera. Carlos miró a los demás. Esto no es lo que parece. Elena soltó una pequeña risa. Eso mismo dijo Roberto. Carlos palideció. Yo nunca quise hacerte daño. Entonces, ¿por qué utilizaste mi cuenta? Silencio. ¿Por qué entraste en mi oficina cuando yo estaba fuera? Silencio. ¿Por qué enviaste los correos? Carlos cerró los ojos. Porque no tenía opción. Elena sintió una mezcla de rabia y decepción. Todos dicen lo mismo cuando los descubren. Uno de los investigadores colocó una computadora sobre la mesa. Tenemos registros suficientes para comenzar. Carlos miró la pantalla. No saben toda la historia. Entonces cuéntala, dijo Elena. Carlos respiró profundamente. Hace 8 meses Roberto me llamó a su despacho. Todos miraron al antiguo presidente. Roberto negó con la cabeza. No hables. El investigador lo interrumpió. Usted ya no está en posición de dar órdenes. Carlos continuó. Roberto me mostró unos documentos. Me dijo que la compañía estaba perdiendo dinero y que necesitábamos mover algunos fondos temporalmente para evitar que los inversores entraran en pánico.
Elena frunció el ceño. Y aceptaste. Al principio pensé que era legal. Y después, Carlos bajó la mirada. Después descubrí que el dinero no regresaba. La sala quedó en silencio. ¿Cuánto?, preguntó Marta. Carlos respondió casi en un susurro. Más de 30 millones. Todos quedaron horrorizados. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 30 millones. No se trataba de una pequeña operación ilegal. Era un sistema completo. ¿A dónde iba el dinero?, preguntó uno de los investigadores. Carlos miró a Roberto. A empresas fantasma. ¿Quién las controlaba? Carlos tardó en responder. Roberto. Roberto golpeó la mesa. Mentira. Pero nadie le creyó. Carlos continuó. Cuando intenté retirarme, Roberto me amenazó. Elena lo miró fijamente. ¿Con qué? Carlos tragó saliva. Con mi familia. La sala quedó en silencio. Me dijo que si hablaba, destruiría la vida de las personas que quería. Elena sintió que su rabia disminuía ligeramente. Pero no desapareció. Eso no explica por qué me elegiste a mí. Carlos cerró los ojos. Porque tú eras la única persona que podía descubrirlo. Y por eso destruiste mi reputación. Sí, la sinceridad de la respuesta fue más dolorosa que cualquier mentira. Carlos continuó. Roberto necesitaba que pareciera que tú habías robado el dinero. Tu departamento manejaba los contratos internacionales, así que era fácil crear documentos falsos. Y tú ayudaste. Sí, Elena dio un paso hacia atrás. Sabías que podían meterme en prisión. Carlos no respondió. Eso fue suficiente. Elena miró al suelo durante unos segundos. Había confiado en él. Le había contado secretos. Le había pedido ayuda. Incluso lo había recomendado para formar parte de la junta. Y él había utilizado todo eso contra ella. Uno de los investigadores abrió una carpeta. Tenemos una pregunta más. Carlos levantó la cabeza. ¿Cuál? ¿Quién autorizó originalmente el acceso remoto a la computadora de Elena? Carlos miró a Roberto. Él. Roberto se puso de pie. Eso es absurdo. El investigador mostró un registro. Tenemos su firma digital. Roberto se quedó sin palabras. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Carlos comenzó a llorar. Yo también tengo parte de la culpa. Elena lo miró. Sí, sé que no puedo cambiarlo. No, pero puedo ayudarte a recuperar lo que te quitaron. Elena guardó silencio. Carlos sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Aquí está todo. Uno de los investigadores lo tomó. ¿Qué contiene? Transferencias, contratos, conversaciones, nombres. ¿Por qué lo guardaste? Carlos miró a Elena. Porque sabía que algún día tendría que elegir. ¿Y elegiste hoy? Sí. Elena negó lentamente con la cabeza. No. Carlos frunció el ceño. ¿Qué? Elegiste demasiado tarde. La frase lo golpeó. Pero Elena no quería venganza. Quería justicia. El investigador conectó el dispositivo. Los archivos comenzaron a aparecer. Decenas, cientos, contratos, grabaciones, correos, transacciones. Y entonces apareció un documento que hizo que Elena se quedara completamente inmóvil. Era un contrato firmado hacía 6 años. El día que ella había entrado a la compañía. ¿Qué es eso?, preguntó Marta. Elena se acercó. Leyó la primera página. Después la segunda. Su rostro cambió. No puede ser. Carlos la miró. ¿Qué encontraste? Elena señaló una cláusula. Mi puesto estaba protegido desde el primer día. Los investigadores revisaron el documento. ¿Cómo? Mi contrato incluía una participación especial en el proyecto. Elena continuó leyendo. Si alguien intentaba retirarme mediante información falsa, yo obtenía automáticamente el derecho de auditar las cuentas completas de la compañía. Roberto palideció. Eso nunca debía activarse. Elena lo miró. Pero se activó. Uno de los investigadores sonrió ligeramente. Entonces tenemos acceso legal a todos los registros. Roberto comprendió que había perdido. Pero todavía intentó una última jugada. Aunque yo haya cometido errores, Elena también sabía de algunas irregularidades. Elena levantó la cabeza. ¿Qué? Roberto señaló un documento. ¿Firmaste esto? Elena tomó la hoja. Era una autorización. Parecía su firma. Pero había algo extraño. La fecha. Elena la miró durante varios segundos. Esta firma es falsa. ¿Puedes demostrarlo? Elena sonrió. Sí. Sacó su teléfono. Abrió una fotografía antigua. Porque ese día tenía la mano derecha escayolada. Todos miraron la fotografía. Elena aparecía en una conferencia.
Su brazo derecho estaba completamente inmovilizado. Marta abrió los ojos. Entonces no podía haber firmado. Exactamente. Uno de los investigadores tomó el documento. Esto será importante. Roberto dejó caer los hombros. La mentira finalmente se estaba desmoronando. Pero todavía quedaba una pregunta. Elena miró a Carlos. ¿Por qué votaste contra mí? Carlos respiró profundamente. Porque Roberto me dijo que si votaba a tu favor, inmediatamente entregaría las pruebas contra mí. Y pensabas que yo no las descubriría. Pensaba que no sobrevivirías a la votación. Elena se quedó callada. Carlos añadió. Cuando vi que estabas tranquila, entendí que ya lo sabías. No, Elena negó con la cabeza. Yo no sabía quién eras. Carlos bajó la mirada. Lo siento. Elena no respondió. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban los enormes ventanales de la sala. Durante unos segundos nadie habló. Entonces uno de los investigadores recibió una llamada. Su expresión cambió. Tenemos otro problema. Elena se volvió. ¿Qué ocurrió? El investigador miró la pantalla de su teléfono. Alguien acaba de intentar borrar los servidores de la empresa. Todos se levantaron. ¿Desde dónde?, preguntó Elena. El investigador respondió. Desde dentro del edificio. Roberto sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Elena la vio. ¿Qué? Roberto no respondió. Uno de los investigadores salió rápidamente de la sala. Después de unos segundos regresó. El acceso viene de la planta 12. Elena frunció el ceño. Allí no hay oficinas. Exactamente. Todos se miraron. Carlos se puso de pie. Yo sé qué hay allí. Elena lo miró. ¿Qué? Carlos respondió. El servidor privado de Roberto. Elena sintió un escalofrío. Servidor privado. Guardaba allí información que no quería que apareciera en los sistemas oficiales. El investigador sacó su teléfono. Tenemos que ir ahora. Elena caminó hacia la puerta. Carlos la siguió. Yo voy contigo. Ella se detuvo. No. Carlos bajó la cabeza. Lo entiendo. Elena lo miró. Si realmente quieres ayudarme, quédate aquí y entrega todo lo que tengas. Carlos asintió. Elena salió. Los investigadores la acompañaron hasta el ascensor. Las puertas se cerraron. Mientras subían, Elena miraba los números cambiar. 8, 9, 10, 11, 12. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba completamente oscuro. No había nadie. Uno de los investigadores encendió una linterna. ¿Dónde está el servidor? Elena señaló una puerta al final del corredor. Allí. Se acercaron. La puerta estaba entreabierta. Elena se detuvo. Esto no estaba así. ¿Estás segura? Sí. Uno de los investigadores levantó la mano. Quédense atrás. Entró primero. Después encendió la luz. Había servidores por todas partes. Pero uno de ellos estaba apagándose. Alguien está borrando los archivos. El investigador corrió hacia la consola. Elena miró la pantalla. Una barra avanzaba rápidamente. 72%. 73%. 74%. Deténganlo. El investigador desconectó el sistema. La barra se congeló. 75%. Elena soltó el aire. ¿Cuánto se perdió? El investigador revisó los registros. Muy poco. ¿Podemos recuperar lo demás? Sí. Entonces encontraron una caja metálica detrás del servidor. Dentro había varias memorias externas. Y una carpeta negra. Elena tomó la carpeta. En la primera página había una lista de nombres. No eran empleados. Eran inversores, políticos, empresarios, personas poderosas. Elena sintió un escalofrío. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. El investigador asintió. Sí. Pasó la última página. Allí había una fotografía. Elena la reconoció inmediatamente. Era de hacía 6 años. El día en que había comenzado a trabajar en la empresa. A su lado aparecía Roberto. Pero había alguien más en la fotografía. Una persona que Elena no había visto en años. Su padre. Elena dejó caer la carpeta. No. El investigador la miró. ¿Quién es? Elena levantó lentamente la fotografía. Mi padre. Trabajaba aquí. No. Entonces, ¿por qué aparece en los archivos de Roberto? Elena miró la fecha. Era exactamente 6 meses antes de que ella entrara a la compañía. Y debajo de la fotografía había una nota escrita a mano. Ella todavía no sabe la verdad. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué verdad?, preguntó el investigador. Elena no respondió.
porque acababa de recordar algo que había olvidado durante años. La última conversación que tuvo con su padre antes de que desapareciera de su vida. Una frase que en aquel momento no había entendido. Cuando llegue el momento, no confíes en la persona que te abra la puerta. Elena miró hacia el pasillo oscuro. De repente comprendió que aquella junta nunca había sido realmente sobre despedirla. Ni sobre el dinero, ni siquiera sobre Roberto. Todo había comenzado mucho antes de que ella llegara a aquella empresa. Y alguien había estado esperando 6 años para que Elena descubriera la verdad. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje desconocido apareció en la pantalla. Solo decía: ahora ya sabes quién empezó todo. Pero todavía no sabes quién lo terminó. Elena levantó lentamente la mirada. Y por primera vez aquella noche, tuvo miedo de verdad.